Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Física y Química de segundo de la ESO, en el cual vamos a hablar del tema 1, la actividad científica. En este tema vamos a ver los siguientes apartados. Vamos a hacer una pequeña introducción para diferenciar entre física y química. Vamos a hablar sobre el método científico. Después entraremos en el apartado de la medida, donde diferenciaremos entre magnitudes fundamentales y derivadas, hablaremos del sistema internacional, de la notación científica y cambiaremos unidades utilizando factores de conversión, algo que es fundamental para esta asignatura. Por último, mencionaremos cuáles son los instrumentos de medida más importantes. Como este tema es relativamente largo, vamos a dividir el vídeo en dos. La primera parte será desde la introducción hasta la notación científica y la segunda parte desde el cambio de unidades hasta los instrumentos de medida. Dentro de la introducción vamos a definir y vamos a diferenciar qué es la física y qué es la química. Pero antes tenemos que saber que tanto la física como la química son ciencias. ¿Y qué es una ciencia? Bueno, una ciencia es una herramienta o un método de estudio que utilizamos para saber cómo funciona todo lo que nos rodea, para comprender cómo funciona la naturaleza. En primer lugar, la química, ¿qué va a estudiar? Va a estudiar cómo va a estar constituida la materia. Dicho de otra forma, de qué está hecha la materia, cuál es su composición. Por ejemplo, el agua. Todos sabemos que la fórmula del agua es H2O, pues la química va a estudiar cómo está constituida el agua, cómo está compuesta el agua. Pues está compuesta de 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Además de estudiar la composición de la materia, también va a estudiar cuáles son los cambios que pueden transformar una materia en otra completamente distinta. Esto es a lo que llamamos reacciones químicas. Entonces tenemos aquí este pequeño ejemplo, en el cual el agua, que la encontramos en este recipiente, al aplicarle una descarga eléctrica, vamos a transformarla en dos sustancias completamente nuevas y distintas, que es el gas hidrógeno por un lado y el gas oxígeno por otro lado. Aquí podemos ver escrita la reacción, como el agua, al aplicarle una descarga eléctrica, la transformamos en una materia totalmente distinta, que son dos gases, el gas oxígeno por un lado y el gas hidrógeno por otro. A esta reacción química se le denomina electrólisis del agua. Hablaremos un poquito más de ella en el tema 4. Mientras que la física va a estudiar las propiedades de la materia. ¿Qué son las propiedades? Son todos aquellos aspectos que podemos valorar de la materia, ya sea con palabras o con números. ¿Qué podemos valorar de la materia? Pues por ejemplo podemos valorar el color, el olor, el sabor, la textura, utilizando palabras, o utilizando números, una longitud, es decir, el tamaño, lo que mide algo, la masa en kilogramos, la temperatura, etcétera. Y también va a estudiar la física los cambios de estado que sufre la materia. ¿Qué es un cambio de estado? Pues es un paso de sólido a líquido, de líquido a gas o viceversa, algo que ya hemos estudiado incluso en el colegio. Entonces, ¿qué sucede en estos cambios de estado? Sucede que la materia se transforma, pero no se transforma en materia diferente, sigue siendo lo mismo. Os pongo este pequeño ejemplo. Tenemos agua aquí en estado líquido en este vaso. ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O. ¿Qué pasa si nosotros congelamos el agua, solidificamos el agua? Ahora obtenemos hielo. Pero ¿cuál es la fórmula del hielo? La fórmula del hielo sigue siendo la misma, es agua congelada, es H2O. Es decir, no ha cambiado la materia. La materia sigue siendo la misma, ha cambiado su estado. Y pasa lo mismo si hervimos, es decir, entra en ebullición el agua a partir de los 100 grados, en el cual ahora obtenemos un gas que se llama vapor de agua. ¿Y de qué está hecho el vapor de agua? Pues efectivamente de agua. No ha cambiado la materia, simplemente ha cambiado el estado. A continuación os voy a dejar un ejercicio para que intentéis por vuestra cuenta para ver si habéis entendido la diferencia entre física y química. Entonces os recomiendo que cojáis un papel y un lápiz o un boli y vayáis respondiendo las siguientes preguntas. En primer lugar, la capacidad aislante que tiene un guante de goma. ¿Quién estudiaría eso, la física o la química? Los nutrientes que posee un determinado alimento. Si se oxida un metal al dejarlo al aire libre. La capacidad de un metal para conducir la electricidad o finalmente si un objeto flota o no en el agua.
¿vale? Entonces ahora recomiendo que le deis a pausa al vídeo, que intentéis hacer el ejercicio, a ver si habéis entendido la diferencia entre la física y la química, y al final del vídeo os dejaré la solución. Empezamos con el método científico. ¿Qué es esto? ¿Qué es el método científico? Bueno, pues cualquier persona que quiera realizar una investigación científica debe llevar a cabo una serie de pasos. Y estos pasos, este procedimiento, ese es el método científico. ¿Vale? Entonces, el procedimiento con el que trabajan los científicos para realizar una investigación es el método científico. Una de las primeras personas, uno de los precursores de este método, fue este señor, Galileo Galilei, ya que empezó a usar experimentos como un instrumento más a la hora de investigar cualquier hecho que le llamaba la atención. El método científico está formado, como es un procedimiento, por una serie de pasos o de etapas. Nosotros las vamos a clasificar en 6, aunque sí es verdad que en función del libro o de la página donde estéis buscando la información, a veces son 5 o 4, porque suelen juntar alguno de los pasos. Pero nosotros vamos a ver 6 porque así vemos cómo sigue todo este procedimiento un orden que lleva cierta lógica. Estos son los 6 pasos y os voy a explicar muy por encima en qué consisten. En primer lugar, una persona que quiere realizar una investigación, ¿por qué es? Pues porque algo le ha llamado la atención, porque ha observado algo en la naturaleza o en el medio que lo rodea y quiere investigarlo. Pero no vale con observar, tiene que recoger y buscar una serie de datos sobre todo aquello que está observando. ¿Para qué? Para elaborar una idea que explique ese fenómeno que le ha llamado la atención. A esa idea la va a llamar hipótesis. Pero claro, esa idea la tiene que demostrar, tiene que saber si lo que está pensando es cierto o no. ¿Y cómo se demuestra esa hipótesis? Experimentando, que sería el siguiente paso. Pero claro, tampoco vale simplemente con experimentar y ya está. Tienes que recoger los resultados que ha arrojado ese experimento y tienes que analizar los resultados para ver si finalmente la idea que proponía, la hipótesis que proponía, es cierta o no, elaborando así una conclusión. Ahora vamos a ir viendo etapa por etapa de forma más detallada y al terminar os pondré un ejemplo para que lo terminemos de entender. Empezamos con la observación. Cuando una persona quiere realizar una investigación es porque algo le ha llamado la atención y quiere averiguar un poquito más sobre eso. Entonces, cuando nos llama la atención algo en la naturaleza o algo en el entorno que nos rodea, lo miramos, lo observamos. Pero no solo lo miramos literalmente, no solo usamos el sentido de la vista. A lo mejor necesitamos otros sentidos, necesitamos el oído, por ejemplo, para analizar algún tipo de fauna, como las aves. O el olfato, para intentar averiguar la contaminación de algún tipo de vertido. Y si nuestros sentidos no son suficientes, también podemos utilizar instrumentos para ayudar en la observación. Por ejemplo, si queremos analizar microorganismos, necesitaremos microscopios. O si queremos analizar cualquier cosa que suceda en el espacio, pues necesitaremos telescopios. No vale simplemente con observar. Tenemos que recoger datos de lo que estemos observando. Y estos datos deben recogerse con precisión. Tienen que utilizarse las unidades de medida convencionales, las unidades de medida que utilizan todos los científicos en este planeta. Hablaremos un poquito más de ellas en el siguiente apartado del tema, en el apartado 2. Después de observar y de recoger los datos, la persona que está realizando una investigación elabora una idea. Dice, yo creo que está pasando esto porque he buscado los datos y esta es mi idea. Esa explicación personal que le da a las causas que producen el fenómeno que está observando es a lo que se le llama hipótesis. Pero con eso no vale. La hipótesis tiene que ser contrastada, tiene que ser verificada. O dicho de otra forma, tiene que ser demostrada. ¿Cómo? Mediante dos formas. La primera, experimentando, que será el siguiente paso, o si no podemos experimentar, tenemos la opción de usar la bibliografía. ¿Qué es eso de la bibliografía? Pues buscar otros textos en libros, en artículos científicos, en internet, etc. En el apartado de la experimentación, lo que tenemos que hacer es idear un experimento
para poder comprobar si la hipótesis, si nuestra idea personal sobre el fenómeno es cierta o no. Tenemos que crear un experimento para verificar la hipótesis. Y lo mismo, no vale con quedarse ahí, tenemos que recoger unos resultados y tenemos que analizarlos. Entonces, ¿de qué forma podemos analizar más fácilmente un resultado? Una forma muy visual son las gráficas, como los ejemplos que tenemos aquí, una gráfica de columnas o una gráfica circular, y también las tablas. Después de analizar los resultados, tendremos que elaborar una conclusión. ¿Y qué hace la conclusión? Pues explicar si lo que nosotros creíamos era cierto o no. Explica, además, el hecho que estábamos investigando. Pero claro, gracias a la conclusión podemos o verificar o rechazar la hipótesis. Podemos decir que lo que pensábamos era cierto o no. Si verificamos nuestra hipótesis, vamos a elaborar ahora leyes o teorías científicas. Y si las rechazamos, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, si lo que pensábamos tras el experimento hemos visto que es falso, ¿qué se hace? Pues o descartamos esta investigación o tendremos que repetir todo el proceso desde el primer apartado del método. Si nuestra hipótesis era verificada, podremos elaborar leyes, teorías o modelos científicos. Vamos a diferenciar entre las tres. ¿Qué es una ley científica? Pues siempre que las hipótesis se puedan confirmar por muchos y distintos experimentos, es cuando vamos a poder elaborar leyes científicas. Por ejemplo, las leyes de Newton, que veremos en el tema 6, o las leyes de los gases, que veremos en el tema 2. Teorías. ¿Qué son las teorías? Son predicciones de aquellos sucesos que no vamos a poder demostrar. Por ejemplo, la teoría de la evolución. La teoría de la evolución sí se ha confirmado por distintas investigaciones, pero es algo que nunca vamos a poder demostrar visualmente porque sencillamente no podemos viajar al pasado para verlo. Y finalmente, los modelos, ¿qué son? Son interpretaciones sencillas y simplificadas de un fenómeno. Tenemos dos ejemplos muy básicos, que es el modelo atómico y el modelo de doble hélice del ADN. El modelo atómico, que es este de aquí, es la representación de un átomo. Entonces tenemos su núcleo con protones y neutrones y su corteza con electrones orbitando en torno al núcleo. ¿Este dibujo qué significa? ¿Que el átomo tiene este aspecto? Para nada. Este dibujo lo que nos hace es ayudarnos a entender de qué está hecho un átomo, pero en la realidad así no se ve. Lo mismo sucede con la doble hélice del ADN. Se representa de esta forma para que se nos pueda explicar y podamos entender cuáles son las partes de la doble hélice, pero en la realidad no tiene este aspecto. Y ahora vamos a aplicar el método científico a un ejemplo de un caso real. Os lo cuento. Empezamos con la observación. Si recordáis, lo acabamos de ver, la observación es que hay un suceso en la naturaleza que nos llama la atención y queremos investigar sobre ello. En mi caso, durante la primavera del año 2018 aparecieron muchos caracoles en el jardín de mi casa. Era algo que nunca había pasado hasta ahora, entonces es algo que me ha llamado la atención. Pero no vale con esto. ¿Ahora qué tengo que hacer? Buscar y recoger datos. Bueno, pues lo primero que hago es recoger datos con precisión, utilizando las unidades del sistema internacional. ¿Qué había pasado ese año en mi jardín? Pues que yo había plantado una serie de cultivos para consumo propio. Pues, por ejemplo, de tomates, de lechugas, de zanahorias, etc. Entonces, estos cultivos tenían aproximadamente una superficie, un área de 3 metros cuadrados, es decir, que eran de 3 metros de largo por 1 de ancho, como veis. Datos recogidos con exactitud. Pero no solo de los cultivos, tengo que recoger datos de los caracoles. Evidentemente tenemos que establecer qué especie de caracol es, teníamos que ver dónde se situaban, precisando un poquito en qué lugar, y además buscar información en internet sobre de qué se alimentan los caracoles o cómo viven los caracoles y cuál es su ciclo de vida. Después de buscar todos estos datos, yo elaboro mi hipótesis, yo elaboro mi explicación personal de este fenómeno. Mi explicación es que, debido a los cultivos que había puesto, los caracoles llegaron al jardín para comerse las plantas recién cultivadas. Pero hay que demostrar si esto es cierto o no. No vale simplemente con lanzar mi idea y ahí está. No, ahora tenemos que demostrarlo. ¿Cómo? Pues pasamos al siguiente apartado, que es la experimentación. ¿Y cómo experimentamos? ¿Cómo demostramos si la hipótesis es cierta o no? Pues
arranco todas las plantas, bueno, más que arrancarlas, las traspaso, las llevo a una maceta dentro de casa y así el jardín se queda sin estos cultivos. Así vamos a ver qué sucede. Pero tenemos que analizar los resultados de este experimento para saber si es cierto o no lo que pensábamos. Y comentaba antes que para analizar los resultados, las formas visuales más sencillas para poder analizarlos son tablas y gráficas. Pues aquí tenemos una gráfica. Vamos a ver qué nos cuenta esta gráfica. En el eje vertical está representado el número de caracoles que se veía en el jardín. Y en el eje horizontal, en el eje X, el paso del tiempo, el paso de los días. Entonces, el primer día, el día que quitamos los cultivos, tenía 8 caracoles en el jardín. Al día siguiente quedaban 7. 3 días después solo quedaban 3 caracoles y 5 días después ya no había ningún caracol. Sí es verdad que el octavo día y el 11º volvió a aparecer un caracol. Seguramente entraría en el jardín diciendo a ver si el tonto está vuelto a poner las plantas, pero al ver que no estaban se volvería a marchar. Por lo tanto, este es el resultado que hemos obtenido tras nuestro experimento y lo analizamos. ¿Cuál es nuestro análisis? Que al quitar los cultivos, al quitar estas plantas nuevas, los caracoles se fueron. ¿Qué conclusión elaboramos entonces? Que como los caracoles sabemos que se alimentan de verduras, las plantas que habíamos cultivado este año los estaban atrayendo. Por eso, cuando quitamos las plantas, el número de caracoles pudo disminuir. A continuación os dejo con un nuevo ejercicio para que practiquéis. De nuevo, coged un papel y un boli y cuando termine de leer el enunciado le dais a pause y lo intentáis resolver. Al final del vídeo estarán las soluciones. Tenéis que responder a las siguientes cuestiones. ¿Qué es la hipótesis? ¿De qué dos formas podemos verificar o comprobar una hipótesis? Menciona dos formas de analizar los resultados tras una experimentación y finalmente, justificando la respuesta, tenéis que decir si la siguiente frase es verdadera o falsa. La etapa de la búsqueda de datos se realiza después de elaborar la hipótesis. Comenzamos el apartado 2, la medida. Este apartado es fundamental para la asignatura de Física y Química, porque muchas de las magnitudes, unidades y operaciones que vamos a aprender aquí se van a aplicar en prácticamente la totalidad de los temas de esta asignatura, tanto de este curso como de los posteriores. O sea que coger una buena base, obtener una buena base de este tema es imprescindible. Lo primero de todo es que muchas de las propiedades, muchos de los aspectos que podemos valorar de todos los materiales que nos rodean, lo podemos hacer con números. Y además lo podemos medir con instrumentos adecuados, que es el apartado 3 de este tema. Por ejemplo, la masa, la temperatura, la masa en kilogramos, la temperatura en grados centígrados, el volumen en mililitros, en centímetros cúbicos, longitudes en metro, todas esas propiedades de la materia se dice que son cuantitativas, porque las podemos medir con números. Sí es verdad que también hay otro tipo de propiedades de la materia, que son las cualitativas, que no podemos definir con números, como por ejemplo el color. No podemos definir un color con un número, o una textura, o un sabor, o un olor. Todo eso se denominan propiedades cualitativas. Entonces, todas aquellas propiedades que podemos medir de un cuerpo son las propiedades cuantitativas, a las que vamos a llamar a partir de ahora magnitudes. ¿Qué es una magnitud, por tanto? Cualquier propiedad de los cuerpos, cualquier aspecto de los cuerpos que se puede medir. Aquí tenemos un ejemplo. Un cuerpo, como por ejemplo un lápiz, podemos medir una propiedad suya, como es el largo. ¿Y cómo llamamos a la propiedad del largo? La vamos a llamar longitud. Y en este caso, en el caso de este lápiz, su medida es 11,5 y su unidad son los centímetros. Aquí estamos diferenciando tres términos: magnitud, medida y unidad. ¿Qué es la magnitud? La propiedad que podemos medir. En este caso, el largo, la longitud. ¿Qué es la medida? El valor numérico de la propiedad, en este caso 11,5. Y finalmente las unidades, pues las unidades es en aquello en lo que se expresan las magnitudes, que pueden ser centímetros, metros, kilómetros, en el caso de longitud. En este caso, por ejemplo, cogemos el mismo lápiz y lo pesamos, medimos su masa, lo ponemos encima de una balanza. ¿Qué dato nos aporta? Pues tenemos ahora que la magnitud que queremos medir es la masa.
¿Qué medida nos aporta? Miramos aquí en el recuadrado, en el cuadradito de la balanza y nos dice 14,52. ¿Y qué unidades? En este caso la masa se mide en gramos. Por lo tanto, tenemos dos tipos de magnitudes, fundamentales y derivadas. Las fundamentales son aquellas que se definen por sí mismas, que son las que aparecen en la tablita que tenemos aquí. Y las derivadas son aquellas que las obtenemos operando unidades fundamentales, operando magnitudes fundamentales. Vamos a empezar con las fundamentales. Hay que sabérselas bastante bien. Son la longitud, cuyas unidades en el sistema internacional, que ahora os contaré qué es eso, es el metro, y su símbolo, es decir, cómo se escribe el metro, una M minúscula. La masa, sus unidades en el sistema no son los gramos, son los kilogramos. Cuidado porque hay muchos errores con esto. Y el símbolo es kg. El tiempo se mide en segundos. El segundo se escribe como una S minúscula. La intensidad de la corriente eléctrica, que es el amperio, se escribe como una A mayúscula. La temperatura absoluta, que también da lugar a muchos errores, porque sus unidades son el Kelvin. A pesar de que nosotros diariamente usamos grados centígrados, o en caso de América, grados Fahrenheit, la unidad utilizada por los científicos en todos los trabajos es el Kelvin, que se utilizará mucho en el tema 2. La intensidad luminosa es en candelas, cuyo símbolo es CD minúscula, y la cantidad de materia se expresa en moles, que tenemos aquí el símbolo que es el mol. Estas son las magnitudes fundamentales y es fundamentalmente importante que las aprendamos. ¿Qué son las magnitudes derivadas? Son aquellas que vamos a obtener operando fundamentales. El ejemplo más sencillo, una superficie o un área, cuyas unidades son el metro cuadrado. ¿Cómo obtenemos una superficie? Multiplicando dos longitudes. ¿Qué hemos multiplicado? Dos magnitudes fundamentales de longitud. Como hemos operado dos fundamentales, obtenemos una derivada. Por lo tanto, el volumen también va a ser una derivada. ¿Por qué? ¿Qué estamos operando? Ahora lo que estamos operando son tres magnitudes fundamentales. En el caso de la velocidad, que se mide en metro partido segundo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos operando, dividiendo una longitud entre un tiempo. Cuidado, que no se mide en kilómetros hora, se mide en metros segundo en el sistema internacional. Y la aceleración, algo que veremos también en el tema 5, se mide en metro partido segundo al cuadrado. ¿Por qué? ¿Qué hemos operado aquí? Estamos dividiendo una velocidad entre un tiempo. La densidad es un kilogramo partido metro cúbico, es decir, una masa entre un volumen. Como veis, seguimos operando fundamentales, incluso derivadas. Y una fuerza la vamos a medir en newtons, algo que se verá en el tema 6. ¿Pero qué es un newton? Es un kilogramo por una aceleración, es decir, una masa por una aceleración. Kilogramo por metro partido segundo al cuadrado. He estado mencionando mucho eso del sistema internacional con estas siglas, SI. ¿Qué es eso del sistema internacional? Bueno, pues es una serie de medidas acordadas entre los distintos países del mundo para que los científicos de los distintos lugares no tengan discrepancias en sus trabajos y en sus investigaciones y se pueda avanzar más rápidamente en la ciencia. Estas son las unidades, ¿vale? Una tablita resumen de las que acabamos de ver, aquí no están todas, de cuáles son las unidades del sistema internacional de cada una de las magnitudes. La masa, los kilogramos, tiempo, segundos, longitud, metros, superficie o área, metros cuadrados, volumen, metros cúbicos, temperatura, Kelvin, etc. Simplemente hay que saber que hay tres países que no siguen este sistema internacional, que son Estados Unidos, que tenemos aquí representado, Liberia, aquí en África, y Myanmar, en Asia. Y por último en este vídeo vamos a aprender qué es la notación científica. Bueno, la notación científica consiste en expresar magnitudes con una sola unidad, es decir, con un solo número, da igual los decimales, que no sea cero, distinto de cero. Y a ese número le vamos a multiplicar por una potencia de base 10, es decir, que lo vamos a multiplicar por 10 elevado a algo. ¿Por qué se utiliza esto? Pues por ejemplo hay unidades que son muy grandes, que tienen muchos ceros y que queremos acortarlas en el papel para que no tengamos problemas de lectura, porque como se nos coma algún cero la podemos liar, tanto unidades muy grandes como unidades extremadamente pequeñas. Pues con estos dos ejemplos vamos a entender cómo pasamos de una notación decimal a una notación científica. Lo primero de todo es
buscar dónde está la coma de los decimales. 3.190.000, como es un número entero, la coma está aquí. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que ir moviendo la coma, tenemos que ir desplazándola para buscar lo que nos pide, una sola unidad. Evidentemente con decimales, pero esa unidad tiene que ser distinta de 0. Por lo tanto, yo voy moviendo la coma, la muevo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Si me quedo aquí, ¿qué número obtendríamos? Tendríamos 319,0. ¿Cuántas unidades tiene? Tiene 3, por lo tanto no me vale. Si me quedo aquí, ¿qué número tenemos? 31,9, son 2 unidades, el 3 y el 1, no me vale. Si me quedo aquí, ¿qué número tengo? 3,19, 3, algo es una unidad. Por lo tanto, esto me puede valer. Y si pongo aquí la coma, ¿qué tendría? Tendría 0,3. Ese número ya no me vale porque la unidad es 0 y tiene que ser distinta. Por lo tanto, la coma la tendremos que trasladar aquí, para buscar un número de solo una unidad distinta de 0. En este caso, la coma la tenemos aquí y la unidad es 0, por lo tanto no me vale, tiene que ser distinta. Ahora la tengo que mover hacia el otro lado. Entonces, ¿qué pasa si me quedo aquí? Si me quedo aquí será 0,2, lo mismo, la unidad sigue siendo 0, no me vale. Y si me muevo aquí, ¿qué tendré ahora? Ahora ya por fin sí tendré 2, y sus decimales, una unidad distinta de 0. Entonces, ahora ponemos ese número. Ponemos 3,19 y 2,20, que son los números que hemos elaborado ahora simplemente con mover la coma de sitio. ¿Y qué dificultad tenemos aquí ahora? Pues simplemente tenemos que contar el número de veces que hemos movido la coma. ¿Vale? Entonces, en el primer caso, movemos la coma 6 veces hacia la izquierda y en este caso movemos la coma 5 veces hacia la derecha. ¿Y eso qué nos va a determinar? El exponente de la potencia. Aquí multiplicaremos 3,19 por 10 elevado a la 6 positivo, porque hemos movido 6 veces la coma hacia la izquierda. Y aquí multiplicaremos el exponente por 10 a la menos 5, porque hemos movido la coma 5 veces hacia la izquierda. Es decir, que siempre que veamos una notación científica, un número con exponente negativo, significa que el numerito es pequeño, es un 0, algo. Ahora vamos a hacer un ejemplo a la inversa. Vamos a pasar estos dos números que están en notación científica a notación decimal. Nos tenemos que fijar, como siempre, en los exponentes de las potencias. Este exponente es positivo. ¿Qué significaba que un exponente era positivo? Que el número, la coma, la habíamos movido hacia la izquierda. ¿Y qué significaba un exponente negativo? Que era un número muy pequeño, que era un 0,000 algo. Eso significa que la coma la hemos movido hacia la derecha. Pues ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacerlo a la inversa. Ahora la coma, en este caso, como el exponente es positivo, la tenemos que mover a la derecha. Y ahora en este caso, como el exponente es negativo, lo tendremos que mover hacia la izquierda. ¿Cuántas veces? Pues el número de veces que te indica el exponente. 3,04 por 10 a la 5. Significa que ahora tenemos que mover 5 veces la coma. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tenemos 1,2 por 10 a la menos 6. Pues ahora tenemos que mover hacia el otro lado la coma 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí iría la coma. ¿Vale? Escribimos el número y nos sale que son 304.000 en el primer lugar. Y en el segundo 0,000001234. Volvemos a analizar esto. Tenemos esto en notación decimal. ¿Cómo lo convertimos en notación científica? Tenemos que mover la coma para buscar un número. ¿Cuál es el número? 3,04. ¿Cuántas veces lo movemos? 1, 2, 3, 4, 5. Como lo hemos movido 5 veces, 3,04 por 10 a la 5. Y en caso de este número, ahora la coma la tendríamos que mover hacia la derecha. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, para tener un número distinto de 0. ¿Cuántas veces se mueve? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como la hemos movido 6 veces hacia la derecha, el exponente es negativo. ¿Vale? Esto para convertir números de notación decimal a notación científica. Y si queremos convertir de notación científica a decimal, se hace, como acabo de explicar, al revés. Ahora os voy a dejar también 2 ejercicios más para que practiquéis y a continuación ya os pondré las soluciones. En primer lugar, quiero que me expreséis estas unidades en notación científica. Tenemos 405.000, 13,1, 0,1 y 0,0000060.086. ¿Vale? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es un juego de mover la coma para buscar un número
que sea distinto de 0. Y en el ejercicio 4 hay que expresar las siguientes unidades en notación decimal, ¿vale? Tenemos 5,5 por 10 a la 4, 1,25 por 10, si aquí no hay ningún numerito, significa que es por 10 elevado a la 1, ¿vale? Es lo mismo. 8 por 10 a la menos 6 y 7,01 por 10 a la menos 1. ¿Vale? Entonces, dadle a pause, intentad los dos ejercicios y ahora a continuación ya tendréis las soluciones.